Daniel 9, 20 al 27. Dice así la palabra de Dios por medio del profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle que Él nos dé entendimiento y comprensión. Vamos a rogárselo a Él. Señor, venimos ante ti, confesando, Señor, nuestra ignorancia, la necesidad, Señor, que tenemos de tu luz y de tu guía, porque sin tu Espíritu Santo este libro, Señor, está cerrado. No comprendemos las palabras, no entendemos su sentido, Señor, no percibimos la relación que tiene con nuestra vida. Por eso te suplicamos, Señor, que tú nos hables por tu palabra, que por tu Espíritu Santo, Señor, nos muestres, Señor, la realidad de estas cosas y sobre todo la vida que hay en Cristo Jesús. Señor, te lo pedimos en el nombre de aquel que es tu última palabra, en el cual todas las promesas son sí y amén. Cristo Jesús. Amén. Vivimos en la generación de lo instantáneo e inmediato. Desde la comida sabemos que basta un microondas para calentarlo. Todo está preparado ya y dispuesto para no tener que esperar mucho tiempo. Y esto, que ahora se ha convertido en la norma habitual, lo esperamos también en cada cosa de la vida, sean en las relaciones con nosotros, con otras personas, pero también con Dios mismo. Una y otra vez nos encontramos con este problema, nuestra impaciencia. Queremos todo y lo queremos ahora mismo. Y no es sorprendente, por lo tanto, que cada generación de alguna manera se vea como la generación que está en el centro mismo del universo. Consideran que toda la historia gira en torno a ellos, que lo que ellos viven no tiene comparación con nadie más, y también que llega así a su culminación. No es sorprendente que una semana como la que hemos pasado, este afán también milenarista, ya muchos llevado a pensar que estos son, por supuesto, la generación que verá el fin de las cosas, ¿no? La historia, sin embargo, nos muestra la realidad de un día que sucede a otro día, de un continuo transcurrir del tiempo, que no parece concordar con el tiempo de Dios, el Creador, el Soberano. En la oración que tenemos delante de nosotros de Daniel en el capítulo 9,
vemos que Dios le quiere abrir los ojos, mostrarle la perspectiva de cómo para él el tiempo, la medida, es diferente a la que podía tener Daniel. Este es un texto que particularmente dentro de esta profecía de Daniel ha sido especialmente difícil de entender a lo largo de las generaciones de la Iglesia. No sé si habéis tenido la experiencia, todos la hemos tenido, de hacer una pregunta a veces simple, ¿no? Y que alguien te conteste mostrando tal complejidad y profundidad, ¿no? Que no podías imaginar que aquello fuera realmente de esa manera tan difícil de entender. En cierta manera, esto es también lo que nos ocurre con este capítulo. Daniel viene aquí delante de Dios con una pregunta concreta, pero lo que Dios le muestra es algo que excede totalmente lo que era su visión de esa pregunta inicial. Le quiere dar una perspectiva más amplia de lo que Dios está haciendo en la historia desde la eternidad. Ha sido un texto, por supuesto, muy difícil de entender para todos los maestros y padres de la Iglesia. Si nos sirve de consuelo, aunque ya sabéis que la ignorancia de muchos es consuelo de tontos, ¿no? Pero realmente en la historia de la Iglesia muchos padres reconocidos han confesado su completo desconocimiento del sentido de estas palabras. Jerónimo, tal vez uno de los padres primeros de la Iglesia más conocido por su estudio de los idiomas y de la traducción de la Biblia, alguien que no podemos decir que no conociera la filología y el idioma en el cual estaban escritas estas palabras, dijo de él que no era capaz más que de repetir lo que otros maestros habían dicho antes que él, pero que él no sabía qué entender acerca de ello. Y en su comentario a este texto pone hasta 8 diferentes interpretaciones de este pasaje, sí, y dice de la forma explícita que él no opta por ninguna de ellas, que lo deja al lector el saber cómo entenderlo. Por lo tanto, sería arrogante pensar que hoy vamos a dar con la clave total de este pasaje. Pero cuando nos encontramos con la dificultad de un texto bíblico, tenemos que entender que el principio es siempre ir a lo claro y evidente del texto. Y lo que nos parece más oscuro, más difícil de entender, tiene que pasar a un segundo lugar. ¿Por qué? Porque toda escritura, dice la palabra de Dios, es útil para redarguir, para instruir, para corregir. Y esta también que tenemos delante de nosotros. Y es dada a Daniel para entender, para comprender, para saber realmente el propósito de Dios. Dios, por lo tanto, no nos da esta profecía para confundirnos, para calentarnos la cabeza y para que veamos lo complicado que es su propósito, sino para entender lo esencial y fundamental de ella. Y en eso nos vamos a centrar en esta mañana. Fijémonos que lo primero a tener en cuenta, y es creo el primer error que tienen muchos comentaristas de este texto, es el contexto en el cual se encuentra. Sabéis que la regla de interpretación, juntamente con aferrarse a aquello que es claro y esencial en la escritura, que evidentemente se manifiesta, la siguiente regla a tener en cuenta es el contexto en el cual estas palabras surgen. Y el contexto es muy determinado, lo hemos visto. Daniel recibe esta profecía en el exilio. Nos dice al principio de este capítulo que está en el primer año de Darío. Han llegado los medos y los persas y han acabado con el imperio de Babilonia. Daniel ve cercano el día de la restauración de su pueblo a la tierra a la que pertenecían. Cree que se acerca el momento en que podrán volver a su tierra y Jerusalén y su templo serán reconstruidos. Y por lo tanto, al estudiar la profecía de Jeremías, como vimos el domingo pasado, hace esta oración que consideramos en este capítulo 9 de Daniel, preguntando cuándo es el cumplimiento de estas cosas. La gran sorpresa, por supuesto, de nuestro texto es que el Señor le dice que aquello, lo que él está preguntando, es solamente el principio y no va a ser la conclusión que él espera. Aunque efectivamente veremos que su pueblo va a volver a la tierra, que Jerusalén va a ser reconstruida, el mal continuará siendo presente en su pueblo. Traerá desolación e injusticia y vemos que anuncia que no ha llegado todavía el final de esa continua rebelión de su pueblo.
Y se lo muestra así en esta oración, dándole a entender en primer lugar que Él escucha su oración. Como estuvimos viendo, la oración del creyente se afirma y afianza sobre las promesas de Dios. Y Dios siempre escucha una oración basada en sus promesas. Él responde, y así lo hace saber por medio de este ángel, Gabriel, que viene con presteza, rapidez a Daniel para hacerle saber el sentido del propósito de Dios. Y viene a una hora que también tenemos que tener en cuenta, la hora del sacrificio de la tarde. Este es el momento en el cual el pueblo judío en Jerusalén iba al templo y presentaba su ofrenda, sacrificio a Dios. Por lo tanto, está en el contexto de él con esa mentalidad también del que sabemos que era de una familia sacerdotal, que estaba destinado a servir en el templo y que en ese mismo día, y como solía hacer, hemos leído en otros capítulos de Daniel, oraba a Dios mirando hacia Jerusalén, pensando en aquel santuario ahora desolado que él debía servir a Dios. Y en ese contexto, ora, habla con Dios, le confiesa su pecado, como vemos que está en el principio de toda verdadera oración, que cuando nos dirigimos a Dios recordamos que Él es Dios y nosotros hombres, pero hombres pecadores. Y por lo tanto venimos ante Él con la conciencia de nuestra indignidad. Él no solamente confiesa su pecado, sino el de su pueblo, porque en Él también vemos un papel realmente profético y sacerdotal. Él se identifica con su pueblo y hace su pecado como si fuera suyo, y así derrama su ruego a Dios delante de su monte santo, dice los primeros versículos. Y esta es la profecía en la cual Dios le da a entender, versículo 22, habla con él, le da la sabiduría y el entendimiento. Pero antes de recibir estas palabras, en el versículo 23, le dice algo muy importante. Tú eres mi amado, le dice Dios a Daniel. Así, cada vez que Dios nos habla, nos muestra sobre todas las cosas su propósito de gracia. Dios es un Dios santo, un Dios perfecto y limpio, y nosotros pecadores. Pero Dios nos muestra su misericordia una y otra vez. Esa es la confianza de Daniel y también la de cada uno de nosotros, en la realidad del amor de Dios. Y en ese amor le da esas palabras. Le dice que ha de entender este orden. Hay 70 semanas y vemos que las distribuye como en 3 periodos de tiempo. Aquí el número 7 es recurrente. Hay, por lo tanto, 2 interpretaciones básicas que dividen a todos los comentaristas y maestros de la Biblia sobre este tema. Los que piensan nuevamente que se trata de una cifra literal, de un número concreto de años, ¿no? Y los que piensan que esto es una cantidad simbólica. Aquellos que parten, como dijimos, de una interpretación literal del milenio como un número determinado de años, claro, este es el texto fundamental para ellos para hacer cálculos. Es el lugar ideal para coger al lado suyo, para tomar un papel y empezar a hacer números para ver a dónde le llevan las fechas. Claro, tienen grandes dolores de cabeza, porque las fechas no encajan fácilmente. Muchos de ellos tienen que llegar a la conclusión de que el decreto del que aquí se habla al principio es un decreto en la eternidad de Dios. O sea, antes de que Dios hablara por Ciro, diciendo que su pueblo podía volver a su tierra y reedificar el templo, como vemos en los días de Nehemías. ¿Por qué? Porque no encaja el tiempo desde el periodo en que Ciro deja ir su pueblo hasta que ocurre lo primero que anuncia y profetiza Daniel. Ni siquiera el primer periodo encaja en el tiempo y el cálculo exacto de años que queramos hacer. Algunos se lían entonces con 2 calendarios. Dicen que una cosa era el calendario que estaba utilizando aquí Daniel y otro era el calendario de los judíos, y empiezan a jugar con uno y otro calendario a ver si le encajan las cifras, ¿no? Pero realmente es todo bastante más sencillo si pensamos en las palabras del Señor Jesús. No vamos a leerlas, pero las recordáis muchos de vosotros. En el Evangelio
Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 70 veces le perdonaré, 7 veces le he de perdonar. Y el Señor Jesús le dice 70 veces 7. Exactamente la cifra que aquí encontramos. Lo que el Señor Jesús no quería decir es literalmente el número de veces que uno debía contar que ha perdonado a su hermano, para saber cuándo se acabó su cuenta. Sino lo que quería decir es que ese es un número simbólico, un número de plenitud y de perfección. Si entendemos así esta profecía, comprendemos básicamente una realidad mucho más importante que el cálculo de las fechas y los números. La realidad de que Dios tiene su tiempo. Este es el gran mensaje de Daniel en toda esta profecía y que nos llega hoy. Dios está cumpliendo su propósito. Y es cierto que no ha sido el fin del mundo esta semana y que realmente lo será cuando Dios quiera, porque Dios tiene su tiempo, tiene su orden, y no es el que el hombre pueda intentar imaginar o presumir. Por lo tanto, tenemos que recordar una vez más que Dios está haciendo una obra que lleva a cabo en su momento, y en esa confianza Daniel tiene que estar. 70 semanas está determinado sobre su pueblo y su santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos, dice el verso 24. Lo que aquí se anuncia es ni más ni menos que la promesa del nuevo pacto con el cual comenzábamos esta reunión en el libro del profeta Jeremías. Cuando Daniel estaba leyendo Jeremías, leía acerca de estas profecías a la luz de la promesa que Dios había dado de un nuevo pacto. Por lo tanto, de lo que aquí se habla es de cuándo Dios va a llevar a cabo aquello que ha prometido hacer para con su pueblo. Y no es cierto que nosotros sentimos esa misma impaciencia que Daniel. Preguntamos cuándo Dios va a acabar esa obra que ha empezado con nosotros. Porque una y otra vez nos vemos acosados por el pecado. Vemos que de una forma repetida y constante el mal está presente en nuestras vidas. Y la Iglesia, desde el principio hasta el día de hoy, no es más que una comunidad de pecadores, santificada por la obra de Dios en Cristo Jesús, pero todavía pecadores. Y es por eso que la Iglesia para el mundo sigue siendo el principal problema para creer y aceptar la verdad de Dios. Porque no somos tan diferentes como muchas veces llegamos a pensar que somos. Cuando la gente nos mira y nos observa, se pregunta, bueno, ¿y en qué es especial realmente esta persona? ¿Por qué yo voy a creer y pensar que esta persona ha alcanzado, ha llegado, tiene algo que yo no tengo? Y Daniel hace suyo tanto la confesión de su pecado como el de su pueblo. Y se presenta a Dios preguntándole, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta vergüenza? Porque es consciente delante de Dios de su miseria, de su indignidad. ¿Qué es lo que espera entonces Daniel? Lo que espera es el final de la prevaricación, el fin del pecado. Llegar a esa nueva sociedad perfecta que Dios ha prometido que sea la nueva humanidad que Él quiere hacer. Por esto es que la peor noticia que podemos traer estos días a la gente es que Dios tiene su buena voluntad para aquellos que son de buena voluntad. Porque la realidad, una y otra vez a la luz de la palabra de Dios, es que la buena voluntad es de Dios, pero nuestro es el pecado. No somos buenos, aunque hipócritamente en comparación con otros nos pensemos que lo somos. La gente se recrea cuando ve las grandes crueldades que ciertos individuos pueden hacer
se horroriza por ellas, pero piensa, bueno, yo al fin y al cabo no soy como ellos. Cuando uno piensa en una persona como la que ha podido entrar en esta escuela en Estados Unidos y acabar con todas estas criaturas, ¿no? Uno piensa, bueno, yo no soy capaz de hacer esto, yo soy diferente. Y de esta manera se llega a la falsa idea de pensar que de alguna manera en esa escala, en esa comparación que podemos hacer entre uno y otro, no quedamos tan mal al fin y al cabo. Pero Dios y su palabra nos muestra que el propio pecado está presente en medio de su pueblo, no solamente en su creación, en aquellos que ha hecho, sino en sus propios hijos. Negar la realidad del pecado en la vida del creyente es cerrar los ojos a ver las cosas como son. Y Dios nos la muestra, nos la revela una y otra vez, como hace aquí a Daniel. Y Daniel suspira, anhela, ¿hasta cuándo será así? El Señor no solamente quiere acabar con el pecado, sino expiar, dice aquí, la iniquidad. El lenguaje de la expiación es un lenguaje sacerdotal que tiene que ver con el ritual que había en el templo de Jerusalén, sin el cual nada de lo que aquí se anuncia tiene sentido. Dios había prometido que iba a expiar los pecados de su pueblo. ¿Qué significa esto? Significa que si bien Dios es santo y nosotros estamos sucios y manchados de esa maldad, Él va a cubrir esa maldad de nosotros. Él va a, en su providencia, utilizar todo el sistema de sacrificios y rituales para enseñar a su pueblo que igual que la sangre era derramada por animales para expiación de los pecados de su pueblo, así también Él, por medio de ese derramamiento de sangre, hará que sus pecados sean finalmente expiados. La razón por la que muchos se resisten al lenguaje de la expiación, incluso dentro de la Iglesia y la teología, es porque les parece abominable una teología que exige el derramamiento de sangre en compensación de otra sangre. Todo le parece demasiado violento. No quiere creer ese Dios que ve como un Dios airado, como un Dios demasiado lejano de lo que vemos como un Dios de amor y misericordia. Pero no olvidemos que a la luz de la palabra de Dios, Dios nos ama. Pero si Dios nos ama es a causa del sacrificio, del derramamiento de la sangre por el cual expía nuestro pecado. Es así como la misericordia y la justicia de Dios se unen, como su gracia es unida así a su santidad perfecta por medio de un sacrificio, de una ofrenda perfecta. Y esta es la expiación de la iniquidad. ¿Y cuál es su resultado? Justicia perdurable, justicia eterna. Lo que el Señor ha prometido no es realmente una justicia comparativa. Muchos les gusta así leer el Antiguo Testamento y cada vez que llegan a encontrar la palabra justo relacionada con una persona, con un pueblo como el de Dios o con un creyente, lo intentan ver en términos de una justicia comparativa. Bueno, son más justos que otros que son totalmente injustos. Pero Dios no tiene una justicia comparativa. Lo que Dios espera es justicia eterna, que perdura, continua. Y esto es lo que Dios ha prometido a su pueblo, justicia para siempre. Y nos dice aquí que la traerá al cumplir su profecía. Sellará la visión y la profecía. Dará su última palabra. Llegará el momento en el cual Dios ya no seguirá hablando por medio de profetas como Daniel de la manera que ha hablado hasta ahora. Dará una visión definitiva. Algunos han interpretado de otra manera la expresión también sellar, ¿no? La muestran como el cumplimiento también de esas promesas de Dios, como Dios se ha determinado a hacer aquello que se ha propuesto. Hay
en todo el propósito de Dios la idea de su revelación, de que Él se quiere manifestar tal y como Él es, pero también la idea de que Él, al abrir y sellar esa revelación, cumple y pone en funcionamiento todo aquello que ha anunciado. Finalmente, anuncia la unción del Santo de los Santos. El Cristo es el ungido, el Mesías. La profecía bíblica es una profecía, decimos, mesiánica, porque habla de alguien que será ungido por Dios. La unción era lo que determinaba a un rey, a un profeta como especial. Y el Señor promete que Él traerá a un ungido que no es como los otros ungidos. Será ungido, nos dice aquí, Santo de los santos. Así será el Señor. Sabe pues, dice el siguiente versículo, y entiende, que desde la salida de esta orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Lo que anuncia aquí, ni más ni menos, la profecía bíblica es la llegada de aquel que va a traer perdón, justicia, la última palabra de Dios y su reinado y unción santa. Por supuesto que la profecía nos lleva al Señor Jesucristo. ¿Quién otro podrá traer perdón para nuestros pecados? Podrá expiar por cada una de nuestras transgresiones. Podrá traernos la última revelación y palabra de Dios y hacer también de esta forma su reinado como ungido y como Cristo. El Señor Jesús es anunciado por los profetas y es así como lo muestra por medio de Daniel. Hay algunos que han pensado que si esta profecía fue dada por Daniel en el contexto de medos y persas después de Babilonia, cuando a continuación, como dentro de unos días recordaremos, unos sabios de Oriente emprenden el camino en busca de aquel rey que había de nacer, muchos han pensado que algún registro o recuerdo quedaría de este anuncio. La expectativa de alguien que habría de venir. Hemos leído antes en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Fijaos bien cuál es la profecía también que hace aquí Simeón en el capítulo 2, cuando el Señor Jesús, después de haber nacido a los 8 días, es llevado al templo en Jerusalén. Nos dice que movido por el Espíritu de Dios lo trajeron al templo. Y él, aquel hombre, vemos que tomándolo en sus brazos bendice a Dios. Y dice lo siguiente, versículo 29 al 32. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. ¿Qué es lo que esperaba, por lo tanto, el pueblo fiel de Dios que aquí representa Simeón? No solamente la salvación de su pueblo Israel, sino la luz de los gentiles. El Salvador que nacerá en Belén es el Salvador de todo el mundo. Fijaos bien que estos son los términos universales en los cuales la profecía se cumple en el Señor Jesús. Fijaos la expresión del verso 38, y con ello quiero particularmente hacer énfasis. Cuando se presentaba así en la misma hora, daba gracias a Dios también Ana la profetisa, hablando del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Si el niño había de nacer en Belén, ¿por qué la liberación vendría de Jerusalén?
¿Qué es lo que esperaban aquellos hombres que ocurriera en esta ciudad sobre el monte de Sión que trajera esa salvación tan grande que describe aquí Simeón? Ni más ni menos que lo que había profetizado en la antigüedad que haría. No solamente que nacería en Belén, sino que en Jerusalén traería una gran salvación. Y esto es lo que el Señor Jesús viene a traer a su pueblo, a judíos como a gentiles. Ahora bien, volvemos a nuestra pregunta del principio. ¿Por qué Dios entonces no ha quitado todo nuestro mal? ¿Por qué cuando Jesús vino al mundo y lo vemos así, de esta manera, llegar en el Evangelio, no es exactamente el fin de todos nuestros problemas? Daniel nos da la respuesta. Y a él volvemos. Nos dice así Daniel: después de 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Lo que anuncia aquí es que la venida del Mesías no es el fin. Por lo tanto, Dios ya había predicho a Daniel que la venida de Cristo Jesús no sería el final de todos los tiempos. No solamente la llegada a Jerusalén después del exilio no sería el final de su propósito, sino ni siquiera la venida del Mesías sería finalmente la llegada de ese reino de gloria que esperaba el pueblo de Dios por los profetas. Lo que nos dice es las tremendas palabras que Isaías también nos cita en el capítulo 53. El Mesías será cortado, quitado de la tierra de los vivientes. Así el Mesías será de nuevo rechazado por su pueblo. Le dice a Daniel que aquel pueblo que vendrá después de todo ese tiempo, cuando el Mesías vuelva, despreciará también al ungido de Dios. Lo que el Evangelio de Juan nos dice al comienzo: la luz vino al mundo, pero este mundo en tinieblas rechazó la luz, porque sus obras eran malas y preferían la oscuridad a la luz. El Señor fue así quitado de la tierra de los vivientes. Por lo tanto, vemos que si Dios nos muestra aquí esta tribulación, desolación y sufrimiento, no es como fríamente un soberano del universo ha determinado, sino como Él mismo lo va a vivir en su propia carne. Lo que Daniel no podía imaginar es que aquel Mesías, el Hijo del Hombre, sería Dios mismo, Hijo de Dios, hecho carne, sufriendo con su pueblo su rechazo y desprecio. Por lo tanto, si hoy nos parece que sufrimos y nos preguntamos ¿dónde está Dios? Si hoy nos sentimos solos y nos parece que hemos sido abandonados, si hoy sufrimos privaciones y necesidades y pensamos dónde está todo ese bien y prosperidad que el Señor ha prometido a su pueblo, pensemos en lo que Él mismo ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Se ha identificado con nuestro sufrimiento, ha padecido en su propia carne tantas necesidades hasta el punto del sacrificio mismo de su vida. Colgado en aquella cruz, crucificado, el Señor padeció el mayor dolor que alguien pueda conocer. Siendo despojado de sus vestidos, echando suertes con ellos. Desde luego que su pobreza es mayor que la que podemos imaginar. No tenía nada. Si ahora padecemos de enfermedades y dolencias, el Señor Jesús sufrió en
todas sus heridas, la realidad del peso de nuestras transgresiones, siendo molido, herido en sus propias llagas por ello. Él conoció lo que significaba ser despojado, quedarse sin nada. Así el Señor, el Mesías, vemos que ocurrió que fue despojado, quitado su vida, no por sí, sino por su propio pueblo que había venido a salvar. El pueblo de un príncipe había de venir y destruir la ciudad, el santuario. Durante mucho tiempo la Iglesia ha entendido que por la lógica de tiempo que aquí se habla, no hay un gran salto en la historia, desde lo ocurrido en la venida de Cristo Jesús hasta el fin de los tiempos, sino que lo que aquí Daniel anunciaba es lo que Jesús mismo anunció. Cuando el Señor Jesús llegó a aquella ciudad, derramó amargas lágrimas y anunció que no quedaría piedra sobre piedra de aquella ciudad. Sería desolada. Una y otra vez anuncia que vendría el mal sobre aquella santa ciudad. Exactamente como el año 70 después de Cristo ocurrió, nos rodearon aquella ciudad. Por lo tanto, si esta profecía tiene un cumplimiento futuro, en primer lugar lo tiene sobre todas las cosas, en la destrucción inmediata que hubo poco después de que el Señor Jesús dejara este mundo. Hubo un transcurso de tiempo, ocurrió el año 70, pero tal y como se profetizó, la ciudad fue de nuevo destruida. Otra vez vino la desolación. ¿Y qué ocurre finalmente? Nos dice que otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, las ofrendas, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que anuncia aquí no es solamente la desolación que trajo el sitio y la destrucción de Jerusalén, sino la desaparición del templo judío que había en esa ciudad. Hasta el día de hoy, el pueblo judío es un pueblo sin templo. Su religión ya no consiste en sacrificios que presentar delante de Dios. Ya no hay sacerdocio que interceda delante de Dios. Es un pueblo que a continuación, en la diáspora, esparcido sobre la faz de la tierra, intenta seguir la ley de Dios. Dios anuncia así que hace todas las cosas nuevas. Pero el Señor Jesús así lo explica. Este templo que será derruido, el Señor también lo puede volver a levantar. Pero ¿dónde levantará ese templo? A lo largo de un milenio, en una Jerusalén en la cual Dios cumpla por 1000 años esas promesas para con su pueblo. Jesús nos dice que se levantará por medio de su propio cuerpo. Cuando al tercer día el Señor Jesús levantó de los muertos, Él se convierte en el santuario, el tabernáculo, el cumplimiento de las promesas de su alianza desde el principio. Él será el encuentro de Dios con los hombres y por lo tanto hace innecesario a partir de aquí cualquier otro sacrificio. Ha abolido de golpe todo el sistema ritual que se celebraba en aquel templo y así se le anuncia a Daniel. En aquel día, cuando presentaría la ofrenda de la tarde lejos de su ciudad y de su templo, le anuncia que llegará un día en que no haya ya ofrendas que recordar, porque el Señor habrá cumplido su propósito. El Evangelio nos dice que cuando el Señor clamó su última voz en su último suspiro en la cruz del Calvario, consumó su obra. La cortina del templo, el velo que separaba el lugar santísimo de aquel santuario del resto del templo,
se rasgó de arriba abajo. Y Hebreos nos dice que ese velo, esa separación que había entre Dios y los hombres, se ha roto cuando la carne de Cristo Jesús ha sido abierta, cuando su cuerpo ha sido traspasado en aquella cruz, se ha abierto el camino hacia Dios para los hombres. Por lo tanto, ¿qué conclusión debemos sacar de esta profecía? En primer lugar y sobre todas las cosas, que Cristo es el lugar de encuentro de Dios y con los hombres. No hay nadie, no hay otro sitio donde poder encontrar a Dios que en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios ha establecido en él la realidad y la presencia de Dios para nosotros. Da igual donde estemos, da igual incluso nuestro estado espiritual. La promesa de la alianza es que si su pueblo reconoce su pecado, si vuelto a Dios lo confiesa delante de él, Dios lo recibirá por esa expiación que ha hecho en Cristo Jesús. Nadie es demasiado malo para llegar a Dios por medio de Cristo. Él es el camino para todo ser humano que se vuelve a Dios, sea cual sea su situación. El Señor, por lo tanto, nos muestra que debemos así reconocer nuestras ofensas, pero buscar el perdón cada día de Dios, sabiendo que el Señor ha provisto una expiación y reconciliación con Dios. Como hacemos cada vez que celebramos la mesa del Señor, igual que Jesús levantó aquella copa y dijo: este es mi pacto. Así también nosotros recordamos, hasta que Él vuelva, que hay perdón para todos nuestros pecados por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces esta profecía nos habla de la realidad de cómo podemos encontrar el camino a Dios. Pero ¿qué nos dice también en segundo lugar? Nos dice que el pecado nos acompañará hasta el final. No como una excusa para pasar por alto nuestras ofensas y transgresiones, pero como un reconocimiento realista de que el mal estará en nosotros hasta que Cristo vuelva. El Señor nos muestra, por lo tanto, en la profecía de Daniel, que si bien Él tiene un propósito y en la venida del Mesías se cumple, el pecado no será quitado automáticamente, inmediatamente por la venida de Cristo Jesús, sino que vemos que hay todo un periodo de tiempo, una realidad en la cual convivimos con ese mal en nuestra vida como su pueblo. ¿Y qué supone esto para nosotros? En primer lugar, que debemos también tener paciencia. Paciencia por lo que Dios está haciendo en nosotros y todavía no ha acabado, pero también con nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dios no ha acabado y completado su obra. Por lo tanto, igual que nosotros somos asolados y vivimos el acoso del pecado, también nuestros hermanos en la fe padecen de esa misma necesidad. Por lo tanto, muestra la misericordia que Dios ha mostrado para contigo. Igual que Dios tiene paciencia para con nosotros, ten paciencia también para con tus hermanos, porque todavía Dios no ha completado esa obra que está haciendo en nosotros. La profecía de Daniel nos llama a convivir, por lo tanto, con esta realidad difícil, realmente dolorosa, que es el mal en nosotros, y a mirar hacia el futuro. De esto es de lo que nos habla finalmente la revelación de Dios, de que llegará un momento en que su obra sea consumada, completada, en que el Señor terminará aquello que ha empezado. Por eso cuando el Señor nos dice que celebremos también la vida y obra del Señor Jesucristo, nos dice que lo hagamos hasta que Él vuelva.
El Señor Jesús terminará aquello que ha empezado. Pero, mientras tanto, esperamos, anhelamos y deseamos ese día que todavía no ha llegado. El Señor nos habla aquí, por lo tanto, en Daniel, de la necesidad de buscarle a Dios en todo este camino. En la senda, el peregrinaje y el viaje que nos lleva a ese su monte santo, a su ciudad, finalmente venida del cielo y unida a la de la tierra, la nueva Jerusalén que Dios ha prometido para su pueblo. Nos encontramos con jornadas llenas de peligros, de temores y dificultades. Es necesario, dice Hecho, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué es lo que resalta aquí la profecía de Daniel en este capítulo? Que la tribulación nos acompañará hasta el final. Cuando pensamos en Dios como soberano, inconscientemente lo que pensamos es que si el Señor es soberano, hará las cosas más fáciles y si bien haya contratiempos o dificultades, podremos de alguna manera encontrar esa paz, consuelo y alegría que necesitamos. Pero lo que el Señor nos muestra aquí por la profecía de Daniel es que Dios no nos pide lo que Él mismo no ha hecho. El Señor ha dicho que conoceremos sufrimientos, pero no porque se complazca como un sádico en ver cómo su pueblo sufre, sino porque Él mismo, por el camino de la cruz, nos ha mostrado la senda que nos lleva a la gloria. No hay atajos, no hay caminos más cortos. El camino a llegar al reino de Dios pasa por el sufrimiento y la negación de uno mismo. El Señor Jesús dijo que el que quiera venir en pos de Él, se niegue a sí mismo, tome su cruz, su propia cruz cada día y les siga. Por lo tanto, el Señor ha abierto así un camino a la gloria, pero que no es fácil. Necesitamos del Señor. La oración entra aquí finalmente, por eso, en este sentido en el cual tiene en este capítulo de Daniel. La oración es el medio en el cual vamos a Dios una y otra vez, en medio de las dificultades de la vida, y le rogamos que cumpla sus promesas. Y Dios responde, como hace aquí, anunciando por medio de Gabriel que el Señor está llevando a cabo su obra. La respuesta de Dios es siempre asegurada a la oración. Lo que pasa es que no es la respuesta que nosotros esperamos muchas veces de Él. Nosotros le pedimos cosas a Dios, le rogamos que Él quiere, que queremos que Él actúe y haga las cosas de cierta manera. Pero lo que Dios nos contesta y responde a las oraciones que hacemos aferrándonos a sus promesas es que Él está llevando a cabo su obra, que Él está con nosotros y nos ama. Fijaos bien cuál es la palabra que necesita Daniel sobre todas las cosas. La tribulación le seguirá hasta el fin de sus días y no conocerá la gloria de Jerusalén ni de su templo de nuevo. Pero Dios le ama con amor eterno. Y esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos saber. Tal vez Dios no nos ha dado todo lo que queríamos en esta vida. Tal vez todo no tenemos, ni mucho menos aquello que pensábamos que llegaríamos a alcanzar. La realidad de la existencia es muchas veces la de sueños rotos, ilusiones perdidas, como una y otra vez cada nuevo año que pasa nos encontramos más lejos de lo que habíamos pensado que iba a ser nuestra vida. Pero lo que Dios nos responde una y otra vez cuando nos volvemos a Él es que Dios nos ama con amor eterno. Desde el principio, en la eternidad, ha así decretado, decidido, se ha propuesto traer salvación para su pueblo. Y es así como a lo largo de la historia Dios lleva a cabo esa obra de salvación. Y lo hace a su tiempo. Dice el apóstol Pedro que para él 1000 años son como un día.
y un día como 1000 años. Su tiempo no es nuestro tiempo, pero el Señor está llevando a cabo su obra. Y no la debemos dar por tardanza, sino reconocer que, dice Pedro, su paciencia. Porque Dios una y otra vez nos ha mostrado en este año que ha pasado su misericordia. El Señor no ha estado con el palo colgando sobre nuestras cabezas para cada vez que fallábamos golpearnos con ellas. El Señor ha sido misericordioso con nosotros y el Señor no retarda sus promesas, sino que nos muestra su paciencia. Así también el Señor quiere que volvamos a Él, que nos arrepintamos. El anuncio es que una y otra vez reconozcamos nuestros pecados, nos confesemos delante de Él y nos volvamos a Dios. Y el Señor promete que Él va a llevar a cabo su obra. Fue la promesa de la alianza y la que el Señor nos asegura en su nueva alianza. Que aunque su pueblo está lejos, perdido en medio de este mundo, olvidando a Dios e ignorando sus promesas, el día que se da cuenta de ello, que descubre y reconoce que es, si ese mismo día se arrepiente y confiesa su pecado a Dios, Dios cumplirá sus promesas. Lo hizo así y lo mostró en su propia vida, en el Señor Jesucristo. Recordad a aquel colgado de la cruz al lado suyo, que confesando su maldad delante de aquel otro ladrón, mostró así su indignidad delante de él. El Señor le dijo, de cierto te digo, que este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Para el Señor no hace falta un tiempo y una vida dando méritos, logrando que el Señor nos preste atención, demostrando que somos dignos de ser sus hijos. Basta el reconocimiento de dónde estamos para mostrarnos su gracia una y otra vez por sus promesas. Vamos a pedírselo así a Él, que el Señor nos muestre así su gracia y su misericordia. Señor, en este día venimos delante de ti acosados por la realidad del mal. Señor, un poder tal que constantemente nos hace que nos sintamos hundidos y perdidos, sin salvación posible. Señor, en este mundo, un mundo roto, un mundo lleno de crueldad y de muerte, en el cual, Señor, muchas veces nos parece que tú estás lejos